Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a revisar el tema de la estructura de la primera sesión. Esto tiene que ver con la formación como terapeutas cognitivos. De acuerdo con Judith Beck, en su libro de Terapia Cognitiva, Conceptos Básicos y Profundización, hay ciertos conocimientos técnicos que es necesario desarrollar para, por ejemplo, para ustedes que están en formación. Conocimientos técnicos que todo terapeuta cognitivo debe, debe alcanzar. Ella lo divide en tres pasos. Dice el paso uno, los terapeutas aprenden a estructurar la sesión y a utilizar las técnicas básicas. De eso va a ir entonces esta presentación de estructurar esta primera sesión. El paso 2 es que como terapeutas comenzamos a integrar la conceptualización con el conocimiento de las técnicas. La conceptualización era de los primeros temas que se han revisado. Y en el paso 3 ya integramos como terapeutas cognitivo-conductuales más automáticamente los datos nuevos a la conceptualización. El primer punto es establecer un plan y hay que explicar las razones para hacerlo, ¿no? Realmente es que es muy importante que podamos introducir al paciente acerca de lo que es la terapia cognitiva, al igual que va a suceder con otras técnicas. Es decir, resulta muy útil para el paciente que le demos una breve explicación acerca de lo que vamos a hacer. Em, Esto, el que podamos establecer un plan, pues eh, nos va a evitar que se puedan producir diálogos que no resulten productivos, ya que no nos estaríamos centrando en las cuestiones más importantes. Realmente el objetivo de establecer este plan es justamente eso, que nos centremos en cuestiones que sean importantes, que podamos tener como terapeutas un control sobre lo que se está haciendo durante la sesión e incluso el tipo de tareas que se puedan dejar más adelante. Y cuando estoy hablando de establecer un plan, me refiero a explicar los siguientes puntos que voy a desarrollar en esta presentación. Es decir, le vamos a comentar a nuestro cliente que al momento de establecer este plan, cuáles son los puntos que se van a tocar durante esta primera sesión. Por ejemplo, que se hará un control del estado de ánimo, que se revisará el problema que se presenta, una actualización del estado en que se encuentra ese problema, que se identificarán problemas y se establecerán objetivos para cada uno de esos problemas. Tendremos que en algún momento instruir a nuestro paciente acerca del modelo cognitivo, es decir, les vamos a explicar de qué va la terapia cognitivo-conductual. También averiguaremos las expectativas de nuestro paciente respecto a la terapia, es decir, qué es lo que él o lo que ella espera al iniciar un proceso terapéutico. Finalmente, instruiremos a nuestro paciente acerca de nuestro problema, tratando de normalizar. Más adelante profundizaré en cada uno de estos puntos. Se fijan tareas para lograr, para que la persona pueda realizarla en 3 sesiones. Se hace una síntesis de lo que se revisó en esta primera sesión. Y finalmente se pide retroalimentación por parte de nuestro paciente. Una vez que establecimos el plan, el siguiente punto es controlar el estado de ánimo. Para poder alcanzar este punto, para poder realizarlo, podemos hacer uso de escalas como la de depresión de Beck, la de ansiedad o la escala de desesperanza, dependiendo el motivo de consulta. Esto nos va a ser muy útil para, como veremos en los siguientes puntos, centrarnos en los efectos a nivel emocional que se están generando a partir de ciertas cogniciones. Si no contamos con las escalas que acabo de nombrar, entonces podemos a través del diálogo preguntar directamente a nuestro paciente, le pedimos que puntúe del 0 al 10 o del 0 al 100, cómo considera que ha estado el nivel de depresión, de ansiedad o de desesperanza durante la última semana. Entonces, este punto no exclusivamente necesitamos o necesariamente necesitamos de estas escalas. Si no las tenemos, pues podemos preguntar directamente a la persona.
se supone que es más una cuestión más objetiva, una medida más objetiva si tuviéramos acceso a las escalas, pero esto no nos limita a poder llevar a cabo este segundo, este segundo punto de la estructura de la primera sesión. Como tercer punto, vamos a revisar el problema que se presenta y vamos a efectuar una actualización del estado en el que se encuentra ese problema. En ese sentido, pues vamos a tomar nota del puntaje de estas escalas que aplicamos o de cómo la persona está puntuando, ya sea su estado de ansiedad, de depresión o desesperanza, y a partir de ello vamos a poder determinar si estos puntajes son determinantes para seguir con nuestro plan. Es decir, vamos a tomar atención a los puntos relacionados con la falta, por ejemplo, de esperanza o con la tendencia al suicidio, en el caso de que el puntaje de depresión o de desesperanza sea alto. También entonces esto nos permitirá cumplir con el punto 3. Si se fijan, están ligados, ¿no? Se controla el estado de ánimo, se aplican las escalas que nos dan puntajes objetivos o a partir del puntaje subjetivo que nos da la persona y a partir de ahí se hace ya la revisión del problema y la actualización del mismo. En el punto 4 vamos a identificar cada uno de los problemas y establecer los objetivos. Entonces, cuando llegamos a este punto, vamos a empezar a profundizar en lo que es el motivo de consulta. Es decir, si ya con los puntos anteriores, vamos a suponer que el motivo de consulta es una depresión, pues vamos a empezar a profundizar en el cómo esta depresión, además de cómo la está percibiendo la propia persona, cómo está afectando las diferentes áreas de su vida. ¿Qué problemas está ocasionando en cada una de estas áreas? Por ejemplo, si esta depresión está causando problemas a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social, a nivel interpersonal, es decir, tenemos que profundizar en cómo este motivo de consulta afecta cada una de las áreas de la vida. También será importante identificar desde cuándo se empieza a presentar este estado emocional, qué tan frecuente es, si se ha estado asociando a ciertas situaciones que la persona está relacionando. Recuerden que es muy común que en un inicio las personas pensemos que lo que estamos viviendo es lo que genera nuestro estado emocional. Más adelante uno de los puntos tratará de ello, que como hemos visto y que es una máxima de la terapia cognitivo-conductual, no es lo que nos sucede lo que genera nuestros disturbios emocionales, sino lo que pensamos acerca de aquello que nos sucede. Una vez que se identifican entonces los problemas, si por ejemplo la persona nos dice es que la mayor parte de los días de la semana estoy deprimido y una de las áreas que más he visto afectada es el área laboral porque estoy faltando una o dos veces por semana a mi trabajo y eso obviamente tiene repercusiones tanto en el desempeño como el tipo de medidas disciplinarias que se pueden establecer en el trabajo. Entonces, si ese es el problema, habrá que establecer un objetivo terapéutico respecto a eso. De manera concreta, el problema es que la persona está faltando una o dos veces por semana a su trabajo. Entonces, la misma persona es la que tiene que establecer el objetivo. O sea, a través del proceso terapéutico, ¿qué te gustaría lograr respecto a que estás faltando una o dos veces por semana a tu trabajo? Tiene que establecer el objetivo y el objetivo tiene que ser muy claro. Para eso debemos estar ahí, tiene que ser muy claro y alcanzable y que esté relacionado con con el tipo de trabajo que hacemos en terapia. Si el problema es que por causa de su estado emocional se está distanciando de las personas significativas tal cual, más que allá de las personas significativas, se está aislando socialmente, ese es un problema a causa del motivo de consulta. Habrá que establecer un objetivo para ese problema, un objetivo terapéutico. Recuerden, tenemos que revisar que el objetivo sea alcanzable. La propia persona que está frente a nosotros es quien tiene que establecerlo. ¿Qué te gustaría lograr respecto a que te estás aislando a partir de tu estado emocional, ¿no? Me comentas que eras una persona como muy sociable, te gustaba salir los fines de semana y ya los últimos 2 meses ya no has salido uno o dos fines de semana, pero los
los otros días ya no has querido salir porque no hay ánimo, porque no hay ganas, porque no te genera agrado o placer salir con tus amigos. Respecto a eso, ¿qué te gustaría lograr? Entonces, la persona nos puede establecer objetivos respecto a ese problema. Recuerden, tenemos que revisar cada una de las áreas de vida de la persona para ir identificando problemas respecto al motivo de consulta y no dejar ningún problema sin que se establezca objetivo. La clave aquí entonces está en que los objetivos los establezca la persona, el paciente o el cliente. El siguiente objetivo, el siguiente punto es instruir a nuestro paciente acerca del modelo cognitivo. Recuerden que uno de los grandes objetivos de la terapia cognitivo-conductual es poder enseñar a nuestros pacientes a convertirse en sus propios terapeutas. Entonces, desde esta primera sesión, pues podemos preguntar directamente qué se sabe acerca de este tipo de terapia. Algunas veces las personas tendrán conocimiento, algunas otras veces no. Cuando no se tiene el conocimiento, pues podemos utilizar algunos ejemplos para explicar el modelo ABC. Recuerden que, como mencionaba anteriormente en esta misma presentación, muchas veces las personas consideramos que lo que nos sucede es lo que genera nuestras emociones. En este instruir al paciente acerca del modelo, lo que vamos a mostrar es que no es así, sino que podemos estar experimentando, viviendo diferentes situaciones y eso no está generando nuestras emociones ni nuestras reacciones conductuales, sino lo que pensamos acerca de esas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Podemos utilizar, y es lo preferible, ejemplos con las propias situaciones que nuestro paciente nos ha narrado en los puntos anteriores. Por ejemplo, si es el caso de una depresión y nos dice que esa depresión es a partir de que termina su relación de pareja, él o la paciente puede estar pensando que el haber terminado esta relación es lo que genera su estado emocional, su tristeza, y que genera que se esté aislando de sus familiares, de sus amigos, es decir, un aislamiento social, ¿no? Lo que nosotros vamos a instruir en este punto es que no es que haya terminado con su pareja lo que está ocasionando este disturbio emocional y estas respuestas a nivel conductual, sino lo que piensa acerca de haber terminado su relación de pareja, ¿no? Muy probablemente algunos ejemplos es: no es justo que haya terminado mi relación de pareja, ¿por qué me estuvo mintiendo, ¿no? O sea, ¿por qué me dijo que me amaba y aún así terminó la relación de pareja? Debe haber algo malo conmigo. También hay este otro tipo de pensamientos, ¿no? El asumir que cuando se termina una relación de pareja es por algo que hice, por algo que no hice, o por algún defecto personal que tengo, y entonces que a partir de eso se termina la relación de pareja. Habrá que trabajar más adelante con ello, es decir, identificar qué tipo de pensamientos surgen a partir de la situación que se está viviendo. Aquí en este punto no es más que instruir que son nuestros pensamientos, es lo que pensamos acerca de lo que estamos viviendo, lo que genera nuestras emociones y nuestra conducta. Esa es como la parte fundamental de este quinto punto, ¿no? Que quede muy claro. Otra vez, lo mejor es a través de los propios ejemplos de las situaciones que está viviendo la persona, el explicar o hablar acerca del modelo cognitivo. No nos limitamos solo a explicarlo, es decir, muy probablemente si le preguntamos si estamos siendo claros en el momento de explicar el modelo cognitivo, la persona nos puede decir que sí. No nos vamos a quedar con ese sí, sino que le vamos a pedir que ella misma nos dé un ejemplo acerca de lo que le estamos explicando. Esto nos permite asegurarnos que realmente se está entendiendo de lo que va el modelo cognitivo. El sexto punto es averiguar las expectativas de la persona respecto a la terapia. Esto va a ser muy importante porque, bueno, hay muchos mitos, ¿no? Acerca de lo que se puede o de lo que se puede o no se puede trabajar en un proceso terapéutico. Muchos de estos mitos, la verdad es que la comunidad de terapeutas
han sido los que propician este tipo de mitos, ¿no? Que puede considerarse un proceso terapéutico como algo místico, como algo que no se puede comprender, ¿no? Como procesos, pues algunos tipos de terapias muy cercanas a las pseudociencias se han encargado de generar este tipo de mitos. Nosotros, desde la terapia cognitivo-conductual, por el contrario, vamos a explicar que la terapia que el proceso terapéutico es ordenado, es racional y que la mejoría o las mejorías o los avances se pueden empezar a ver y se pueden empezar a resolver los problemas siempre y cuando ellos mismos se comprometan con un trabajo colaborativo, ¿no? Es uno de los principios de la terapia cognitivo-conductual. Es decir, nosotros vamos a brindar herramientas, a través de los ejercicios, de las tareas, vamos a brindar de todos estos recursos y herramientas para que el paciente pueda empezar a aplicarlos en sus diferentes áreas de vida, y como mencionaba anteriormente, que pueda convertirse en su propio terapeuta. Entonces, en ese sentido, nosotros como terapeutas vamos a instruir a los pacientes en- en- dando ese mensaje, ¿no? Que la responsabilidad es compartida, que no se tome como un espacio simplemente de catarsis, de desahogo emocional, porque si bien eso genera un alivio, la verdad que de eso no va un proceso terapéutico, es solamente parte de lo que se hace en una sesión y en una terapia. Entonces, es, es muy bueno que nosotros como terapeutas podamos brindar a nuestro paciente en esta primera sesión una idea general de lo que sí se puede alcanzar, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona me dice, yo quiero dejar de, yo quiero ser feliz, ¿no? A través de un proceso terapéutico quiero ser feliz, es, a ver, la primera pregunta es, o podría ser, ¿a qué te refieres con querer ser feliz, ¿no? Es muy útil operacionalizar eso que espera el paciente del proceso terapéutico, ¿no? Porque para mí ser feliz podría significar algo y para el paciente puede estar significando otra cosa totalmente diferente. En ese sentido, le voy a pedir que me haga una lista de lo que él o ella se refiere con ser feliz. Y a partir ya de ese listado, es decir, operacionalizar a lo que esta persona se está refiriendo con ser feliz, pues ver si eso es alcanzable, ¿no? Con ser feliz me refiero a regular de mejor manera mis emociones, a poder tener más amigos, a poder hacer cosas que me generan agrado o placer. Y entonces, si se fijan, cada uno de estas expectativas ya es totalmente alcanzable, ¿no? O sea, si una de sus expectativas es ampliar su red social, entonces habrá que trabajar sobre el desarrollo de habilidades sociales. Si una de sus expectativas es poder empezar a hacer cosas que le generen agrado o placer, pues entonces habrá que trabajar sobre la programación de actividades con esa finalidad. Eso ya es alcanzable, no queda abierto como quiero ser feliz, ¿no? Entonces, eso, dejar muy claro qué se puede lograr en un proceso terapéutico y qué no. Instruir al paciente respecto de su problema. En el libro viene como instruir al paciente acerca de su trastorno. Y entonces esto está planteado así porque generalmente las personas, por cuestión cultural, ¿no? Creen que les vamos a dar un diagnóstico, o sea, que es parte de un proceso terapéutico el asegurarse de que no estoy loco, ¿no? O sea, vengo para darme cuenta que no estoy loco o que sí estoy. Y sobre todo es importante que nosotros nos proyectemos como personas o como terapeutas que hemos ayudado a otras personas con problemas o motivos de consulta semejantes a los que la persona nos está presentando en esta primera sesión. Es preferible evitar catalogar a un paciente con un diagnóstico de trastorno de personalidad. Hay que en esta primera sesión hablar de cuestiones más generales, sin muchos términos técnicos, ¿no? Voy a leer un ejemplo que viene en el libro que les mencionaba. Dice, parecería que has estado deprimida durante el último año y que has tenido problemas de larga data en las relaciones. Asimismo, es bueno darle al paciente alguna información inicial acerca del problema o del trastorno para que pueda empezar
atribuir algunos problemas a esta patología, si es que la hay, y disminuya la autocrítica. En ese sentido, entonces, como les comentaba, hablar sin tantos términos técnicos, hablar de manera más general y evitar patologizar lo que la persona está viviendo, ¿no? Normalizar sobre todo eso que está viviendo en el momento presente. Fijar tareas para el hogar. La terapia cognitivo-conductual, como veíamos, es una terapia, un tipo de terapia altamente estructurada en el que preferentemente se van a estar dejando tareas entre sesiones. Esto para fortalecer eso que vamos a revisar en cada una de las sesiones. Entonces, esto ya cuando vamos a fijar tareas para el hogar, quiere decir que nos estamos acercando al final, ¿no? Al final de esta primera sesión. Y estas tareas obviamente tienen que estar dirigidas a, como comentaba, a fortalecer lo que se revisó en sesión, sobre todo los temas. En el ejemplo que ponía acerca de la depresión, hay un modelo, una intervención que es la activación conductual para la depresión. Y entonces las actividades y las tareas que voy a estar dejando tienen que estar relacionadas con aquello que está viviendo la persona, ¿no? Veíamos que uno de los objetivos, por ejemplo, en estos ejemplos, valga la redundancia que estaba poniendo, es que la persona, uno de los problemas es que a partir de su estado emocional estaba presentando como faltas, estaba faltando 1 o 2 veces por semana a su trabajo. El objetivo era disminuir este ausentismo y las tareas entonces, una de las tareas tendría que estar eh, relacionada con eso, con disminuir ese ausentismo. No hay como tal recetas de cocina, ¿no? Aquí esta parte de las tareas implica un esfuerzo respecto a ser creativos, ¿no? Y que estas tareas estén relacionadas con lo que el paciente necesita. Creativos en el sentido de que ya tengo claro cuál es el problema, ya sé cuál es el objetivo y entonces qué tipo, por ejemplo, de experimento conductual puedo establecer para empezar a mejorar, como en el ejemplo que ponía, o a disminuir el ausentismo que está provocando el disturbio emocional que está experimentando el paciente. Se hace una síntesis de lo que se revisó durante la sesión, es decir, retomamos de manera breve cada uno de los puntos que he mencionado en esta presentación. Vemos y resumimos la manera en que tratamos cada uno de estos puntos, el motivo de consulta, que se identificaron los problemas, se establecieron objetivos, que se habló del modelo cognitivo, que se averiguaron las expectativas, que se habló acerca del problema, ¿no? O del trastorno, como viene en el libro, y finalmente se dejan tareas. Al final, o sea, después de esta síntesis, vamos a pedir una retroalimentación al, al paciente para, pues eso nos sirve mucho para saber cuál es la perspectiva, cuál es la percepción que está teniendo nuestro paciente respecto a esta primera sesión. Más adelante revisaremos la segunda sesión y posteriores que ya que tienen elementos comunes con esta primera sesión respecto a la estructura, pero habrá otros elementos que toman más importancia y algunos otros quedarán fuera de este listado de esta estructura. Por ejemplo, el instruir al paciente acerca del modelo cognitivo ya no será un punto esencial a tocar, a menos que no haya quedado claro en esta primera sesión, ¿no? Y entonces, como veremos más adelante, habrá algunos puntos en los que habrá que poner más atención durante la segunda sesión y posteriores. La recomendación general es que como personas que se van iniciando en la práctica de la terapia cognitivo-conductual, traten de seguir esta estructura de la primera sesión. Sirve bastante seguir esta estructura, nos da la certeza de que estamos abordando los puntos fundamentales de una primera sesión en terapia cognitivo-conductual. Bien, por mi parte es todo. Les deseo que tengan un excelente día. Por favor, si hay dudas o comentarios, por favor pónganse en contacto conmigo y háganmelos llegar. Hasta pronto.